Para poder hablar de vectores tenemos que entender qué representa un vector, ¿sí? Entonces, podemos iniciar diciendo que hay ciertas magnitudes que es importante definirlas en una dirección. Por ejemplo, cuando yo aplico una fuerza, ¿sí? Esa fuerza la puedo estar aplicando o hacia la derecha o la puedo estar aplicando hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, dependiendo la dirección en la que yo aplique esa fuerza, pues voy a tener un efecto diferente. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, este objeto y sobre la tapa aplico una fuerza, yo podría aplicar una fuerza que vaya en este sentido y estaría quitando la tapa, o podría colocar o aplicar la fuerza en este sentido y entonces en ese caso estoy tapando el marcador. Entonces des en cuenta que la dirección en la que yo aplique la fuerza va a generar un efecto distinto. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir si uno tiene o si uno realiza un desplazamiento. Si yo me desplazo en este sentido, voy a llegar a un punto, pero si me desplazo en este otro sentido, llegaré a otro punto. A todas esas magnitudes o todas esas variables en las cuales es indispensable determinar un sentido de movimiento, las llamamos magnitudes vectoriales. ¿Ok? Entonces, una magnitud vectorial, tomamos nota por favor de eso, una magnitud vectorial es aquella que se define por un valor, una dirección, entre paréntesis coloquen ángulo, y un sentido. Entre paréntesis, derecha, izquierda, arriba, abajo. ¿Ok? Eso quiere decir que cuando yo tengo una magnitud vectorial, entonces a ella le tengo que dar una unidad. La unidad que me va a decir qué tan grande es, ¿cierto? Que puede ser así de grande o puede ser más grande. Vamos a tener un ángulo de inclinación que se refiere a la dirección. Yo puedo decir que el ángulo va en 30 grados, o que va en 60 grados, o que va en 80 grados, ¿sí? Y además un sentido, porque cuando yo inclino esto así, el ángulo que se forma, pues sería este ángulo de acá con respecto a la horizontal. ¿Ok? Pero la dirección, digamos que la dirección es el ángulo, pero el sentido me dice si va hacia allá o me dice que va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, una dirección, un sentido, va a complementar a lo que es la dirección. ¿Ok? Entonces, las magnitudes vectoriales, las magnitudes vectoriales las representamos a través de flechas. Entonces, esto me representa a una magnitud vectorial. ¿Listo? Y esta flecha es lo que nosotros le vamos a llamar un vector. Conclusión, un vector es la representación gráfica de una magnitud vectorial. Es la representación gráfica de una magnitud vectorial. Entonces, yo puedo tener dos vectores, ¿cierto? Y pues lógicamente, si el vector es más largo que el otro, significa que esta magnitud vectorial es mayor que esta magnitud vectorial. ¿Ok? Pero habíamos dicho que también va a tener un ángulo de inclinación. Aquí vamos a representar nuestro ángulo de inclinación. ¿Ok? Y además va a tener un sentido que me lo va a indicar la punta de flecha.
En este caso, la punta de flecha me dice que este vector va en esa dirección, en ese sentido mejor, en ese sentido. O sea que está dirigiéndose hacia la derecha y hacia arriba. Este vector me está indicando eso, que está hacia la derecha y hacia arriba. Si este vector está así, entonces me está indicando que va hacia la izquierda y hacia arriba. Un vector así me dice que va hacia la izquierda y hacia abajo. Y un vector así me dice que va hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí podríamos decir derecha, arriba. Este es izquierda, arriba. Este es derecha, abajo. Y este es izquierda, abajo. ¿Ok? Esos serían los sentidos que tendrían estos vectores. ¿Ok? Hay ciertos vectores que por su forma o por su ubicación solamente tienen un sentido. Por ejemplo, si nosotros dibujamos el vector así, o si el vector está así, me está diciendo solamente que esto va hacia arriba. No tiene ninguna inclinación ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Un vector así me dice sencillamente que va a la izquierda. Este vector no tiene componente ni hacia arriba ni hacia abajo, sino solamente está hacia la derecha. ¿Ok? Si está así, pues lógicamente solamente decimos que va hacia abajo. Y si va en este sentido, entonces decimos que va hacia la izquierda. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Pues no. Sí. No ves que este vector ¿No? está allá, así que no va hacia la izquierda, Derecha. va hacia la Derecha. derecha. ¿Ok? Entonces, estas son el sentido de cada uno de esos vectores. El sentido de los vectores. Ya sabemos que la dirección es exclusivamente el ángulo. ¿Ok? El ángulo que él va a tener. O sea que un vector va a tener tres datos siempre. Va a tener una magnitud que se va a referir a qué tan grande es el vector, ¿cierto? Lo largo que es el vector. Va a tener una dirección que me está diciendo el ángulo. Magnitud. Entonces se refiere a la longitud del vector, ¿cierto? Una dirección que se refiere al ángulo. Y va a tener un sentido. Y ya sabemos que el sentido se refiere a esto. Izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda. Cualquiera de esas, digamos que esas expresiones, lo que me están diciendo es el sentido del vector. ¿Ok? Para eliminar, no, realmente no es eliminar, pero sí podemos combinar estas dos componentes, digamos que estos dos datos del vector se pueden comprimir en un solo dato, ¿sí? Hablar de que va a izquierda, va a derecha, vamos a tratar de, o se trata de comprimir en una sola información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si yo tengo este vector en este sentido, pues tendría que dar este ángulo de acá, ¿cierto? Y por poner alguna cifra, digamos que esto vale 60 grados. ¿Ok? Entonces tendríamos que decir, uno, la magnitud, ¿cuánto mide? Para eso, pues, vectorialmente, pues puedo coger sencillamente una regla y medirlo.
Si se está representando una fuerza, por ejemplo, pues me irá a representar el valor de la fuerza. Entonces yo diría, por ejemplo, que tengo una fuerza de 60 newtons. ¿Sí? Entonces significa que es como si esta longitud fuera 60. ¿Ok? Vamos a tener este ángulo que ya sabemos que es la medida con respecto al eje X. Y en el sentido diríamos que esto va arriba y a la derecha. ¿Cierto? Arriba, voy a escribirlo aquí. Arriba y a la derecha. De esa forma estaríamos indicando todas las componentes de ese vector. Pero vamos a tratar de agrupar estas dos cosas aquí. ¿Ok? Es decir, dar el sentido y dar la dirección en un solo valor, para que no tengamos que escribir todo esto. ¿Cómo se hace eso? Pues sencillamente, lo que vamos a hacer es trazar un plano cartesiano, es decir, no solamente el eje X, sino que vamos a trazar un plano cartesiano, donde esto va a ser el eje Y y esto va a ser el eje X. ¿Listo? Y sencillamente la medida o la dirección, perdón, el sentido, lo vamos a agrupar con la dirección dando ese ángulo, el ángulo de 60 grados, considerando que el vector inicia precisamente en el inicio del plano cartesiano. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo hago si quiero indicar de que el vector va en sentido contrario? Es decir, si este es hacia arriba, hacia la derecha, ¿cómo hago para indicar de que el vector va bueno, iría en este sentido? Es decir, siendo el mismo ángulo, porque des en cuenta que este ángulo de acá sigue siendo el de todo ese vector, pero ¿cómo hago para indicar entonces que este vector va abajo y a la izquierda? Pues la forma de expresarlo sería no con este ángulo de acá, sino como este es el inicio, entonces ya no voy a tener esta componente así, sino que la vamos a tener es así. Entonces el ángulo que corresponde a ese vector que va en sentido contrario sería todo este de acá. ¿Ok? Pero ¿qué ángulo corresponde? ¿Qué ángulo debería ser? Pues es muy sencillo. Es el mismo ángulo que tiene este, pero le sumo 180 grados. ¿Ok? O sea que este ángulo de acá sería de 60 más 180 grados. Esto me quedarían 240 grados. O sea que el vector que tiene un sentido contrario siempre es el mismo vector, pero le estoy sumando 180 grados. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe, sí quedó claro una cosa. Bueno, entonces aquí podemos decir básicamente que, vamos a repetirlo, no importa. Y voy a utilizar una reglita porque es que eso da pena hacer esas líneas tan torcidas. Entonces, si yo tengo este plano cartesiano, esto es Y, esto es X, habíamos dicho que un vector que se encuentre por acá, entonces sería un vector que tiene un ángulo superior a 90 grados, ya habíamos visto por qué, y proponíamos que este ángulo fuera de 110 grados. Si queremos cambiar su sentido, entonces es la prolongación de este vector, sería así, que tiene que tener la misma longitud, ¿no? Para que tenga la misma magnitud.
Y estas dos componentes se resumirían como el ángulo que se forma ahora, que sería los 110 grados más 180 grados. Por lo tanto, la dirección y el sentido lo daríamos con un ángulo sencillamente de 290 grados, ¿cierto? Tengo una pregunta. Dime. O sea, no entendí muy bien por qué 180. Ok, porque es que resulta que el ángulo que se forma, esto a la larga termina formando una línea recta, ¿cierto? Este vector con este vector forman Sí. una línea. Lo mismo para lo que estos dos vectores formarían una sola línea. El ángulo que se forma siempre en una línea recta es lo que llamamos un ángulo llano, y el ángulo llano siempre vale 180 grados. ¿Ok? Sí. ¿Pregunta ahí? No, no, señor. Listo, entonces, de esta forma, podemos sencillamente abreviar el sentido de un vector específicamente dando su dirección. O sea que podemos resumir estas tres componentes en dos, que sería la magnitud y la dirección. La dirección, ¿cómo? Con el ángulo formado siempre desde el inicio del vector. ¿Ok? Desde el inicio del vector con respecto al eje X. ¿Ok? De esa forma, entonces, podemos decir que un vector, a pesar de que siempre, digamos, siempre un vector se define con estas tres componentes, pero podemos resumirlas dando sencillamente su magnitud y su dirección, el ángulo, pero entendiendo que ese ángulo se refiere es medido con respecto al eje X. ¿Ok? Profe, ¿y se nos van a presentar casos en los que usted nos vaya a dar solo como la magnitud o solo el ángulo o siempre nos va a dar la magnitud y el ángulo? Siempre tengo que dar, siempre tengo que dar. ¿Ok? Ok, Este es, digamos que esto que nosotros vamos a ver es una, digamos que son operaciones muy importantes porque de aquí en adelante en física nos vamos a estar encontrando con magnitudes que efectivamente llaman magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, el próximo año, por ejemplo, cuando ustedes trabajen todo el concepto de fuerzas, que es lo que nosotros llamamos dinámica, entonces vamos a estar trabajando con magnitudes vectoriales. Y para poder sumar, pues tengo que hacerlo es con operaciones vectoriales. ¿Sí? Siempre que hablemos de sumas de vectores, estaremos haciendo esto. Por ejemplo, en 11 van a trabajar con cargas eléctricas. Y resulta que las cargas eléctricas producen fuerzas vectoriales y entonces vamos a hacerlo de la misma manera. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros entonces hablamos de un vector que está en este sentido, ¿cierto? Yo sé que este vector, sí, ya dijimos que lo vamos a expresar solamente con una magnitud y un ángulo, ¿cierto? Pero resulta que ese vector, habíamos dicho que se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ok? Derecha y arriba. Pero, ¿qué tanto hacia arriba coge? ¿O qué tanto hacia la derecha coge ese vector? ¿Sí? Entonces, gráficamente, la cantidad que se desplaza hacia arriba es esta longitud que encontramos aquí. ¿Cierto? ¿Y qué tanto se desplaza hacia la derecha? Pues es esta longitud que encontraríamos aquí.
¿Ok? Esta longitud es lo que se desplaza hacia la derecha y esta longitud es lo que se desplaza hacia arriba. A ese desplazamiento hacia la derecha y a ese desplazamiento hacia arriba es lo que vamos a llamarle las componentes del vector. ¿Listo? Componentes del vector. Entonces, por ser este el eje horizontal, se le llama componente horizontal. Y ya sabemos que es el desplazamiento horizontal, porque puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. ¿Ok? Y esto de acá será la componente vertical. Cuando nosotros tenemos el vector en forma gráfica, pues fácilmente yo puedo ver cuánto valdría su componente horizontal y cuánto valdría su componente vertical. ¿Sí? Eso sería fácil de observar si nosotros lo tenemos en forma gráfica. Pero, como acabamos de concluir que un vector también lo puedo expresar con una magnitud y una dirección, significa que yo puedo tener un vector no solamente expresado en forma gráfica, sino también en dos valores. Por ejemplo, si me dicen que mide 45 y que tiene un ángulo de 30 grados. Y entonces, aquí tenemos dos números que están representando un vector. ¿Ok? Ahora, podría ser que yo me ponga a hacer el dibujo de este vector, ¿cierto? Para saber cuánto mide en forma horizontal y para poder ver cuánto mide en forma vertical. Pero, pues, sería algo bastante complejo de ponernos a hacer esos dibujos, sobre todo porque necesitaríamos una alta precisión en el dibujo. Tendríamos que hacerlo muy bien dibujado. Y lo segundo, tendría que tener un instrumento de medición muy preciso para poder medir cuánto mide por acá y cuánto mide por acá. Tendríamos que tener un instrumento de medición muy preciso. De hecho, esto así como está, no tiene unas grandes mediciones, no es muy preciso para hacer ese tipo de mediciones. ¿Sí? Ahora imagínense peor, donde aquí estamos representando la longitud del vector, ¿cierto? Y me está diciendo que mide 45. Pero imagínense que estos son 45 kilómetros. Entonces, hacer un dibujo que tenga 45 kilómetros de longitud, pues sería demasiado complicado. Entonces, cuando expresamos estos vectores de esta forma, necesito saber cómo hallo esta componente y cómo hallo esta otra componente. ¿Ok? Profe, ¿Sí? y digamos, si vamos a hallar, digamos, un vector de 2 kilómetros, por ejemplo, con lo que usted decía, no vamos a anotar pues 2 kilómetros, ¿no? Sí. Pero digamos, uno no puede hacer un dibujo como a escala, como lo que hacen en los arquitectos. Sí, claro, claro que lo podrías hacer, pero entonces ahí sí que la cosa se pone peor, porque es que a escala yo tendría que tener un instrumento de medición con demasiada precisión para saber horizontalmente cuánto equivale. Porque, por ejemplo, por poner alguna cosa, ¿qué pasa si yo digo que un kilómetro lo represento con un centímetro? Entonces, medio kilómetro sería medio centímetro, ¿cierto? Medio kilómetro, ¿cuánto es? 500 metros. O sea que 500 metros sería medio centímetro. 200 metros, ¿cuánto sería? 200 metros es una longitud importante, ¿sí? Pero en el dibujo, ¿cuánto sería? Ya serían 2 milímetros.
Y si yo quiero representar 120 metros sigue siendo una cifra importante. Entonces, en el dibujo, ¿cuánto equivale? Entonces, date cuenta que ya tener un dibujo en ese tipo de situaciones sería de todas formas muy complicado encontrar cuánto valen sus componentes. ¿Ok? Ok. No hay ningún problema. Precisamente las razones trigonométricas nos van a permitir encontrar cuánto valen esas dos componentes. ¿Ok? Y específicamente nosotros vamos a utilizar 3 razones trigonométricas que utilizan las calculadoras. ¿Ok? Por ahora no nos vamos a detener tanto en encontrar qué es una razón trigonométrica, de dónde vienen las razones trigonométricas. Eso con más detenimiento los vamos a ver el próximo año. Pero, vuelvo y repito, vamos a ver 3 razones trigonométricas que utilizan sus calculadoras. Y ellas las pueden ver en estas 3 teclas que encuentran acá, que son la que aparece con la letra sin, cos y tan. Esas son las que nos interesan. Sin, cos y tan. ¿Ok? No sé si las ven bien claritas ahí. Sí, profe, ahí se ve. Oh, Profe, ¿esas son las abreviaciones de coseno, tangente y esas cosas? sí, señor. Sin, sin es la abreviatura de seno. Cos es la abreviatura de coseno. Y tan es la abreviatura de tangente. VIHIP. Eso es una abreviatura de hiperbólico. Y resulta que también existen las razones trigonométricas hiperbólicas. Pero eso es algo que ni siquiera a nivel escolar ustedes van a ver. Eso lo van a ver quienes profundicen un poquito sobre estudios en matemáticas. Entonces, por allá los ingenieros tendrán que ver eso. Los matemáticos puros verán eso. Los físicos irán a ver eso. ¿Sí? Pero nosotros no lo vemos a este nivel escolar. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a detener un momentico esta grabación y empezamos otra para terminar una cosita y nada más.